con la clase, hermanitos, recordándoles a todos ustedes, recordándoles a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que el día de mañana a las 6:45 iniciamos una nueva trecena, una hermosa trecena que válgame la redundancia, va a ser una de las trecenas muy hermosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permitirá trabajar con Tecusistecatl como regente, ¿verdad? Con el portador del caracol, pero también vamos a trabajar con Tonatiuh. Es por ello que yo les pedía su atecocoli. Tengan listo su atecocoli. Me decía una hermanita, ¿y cómo lo utilizo? En la mañana, en la tarde, doy mis toques de atecocoli, le doy mi ofrenda. En la mañana, vamos, cuando salga el abuelito Tonati, vamos a tocar 3 veces al abuelito Tonatiuh. Vamos a pedirle sabiduría, vamos a pedirle iluminación en nuestro camino, disciplina en nuestro camino, hermanitos, hermanitas. En la noche, a esta hora, la abuelita Luna, vamos a darle tres igual alientos a la abuelita Luna. ¿Para qué? Vamos a pedirles para la abuelita Luna que nos ayude a trabajar en esta ciclicidad, a que nos ayude en nuestra gestación, porque estamos trabajando en nuestra gestación, estamos gestando a cada uno de nosotros este pensamiento, este sentimiento, esta energía espiritual, para que terminando los 260 tonaltín, podamos ya ver un nuevo, quizá no un total nuevo ser vivo, pero sí un ser sagrado que pueda entender y comprender la dinámica y los procesos de la vida, ¿verdad? En esta trecena, justamente, vamos a trabajar, miren, aquí está Semiquistli, es una trecena muy poderosa que es del rumbo de Mictlampa, en la lámina del rumbo Mictlampa, ¿verdad? Y que terminaría precisamente con el tonali Matlactli Huanyeyi Tecpat. Miren, caminaremos esto. ¿Por qué les quiero mostrar esto, hermanitos? Porque esto aún lo vamos a seguir trabajando hasta que terminemos con todas las trecenas. ¿Por qué y para qué? Para que vayamos familiarizándonos con el tonal powali. ¿Qué es el tonal powali? La cuenta de los tonalti, ¿sí? Que son estos, que son de las trecenas, que son de los 4 rumbos. Ahora bien, ¿por qué necesito que aprendamos esto? Porque en el año Omeacat necesito que todos nosotros ya sepamos manipular esto, sepamos utilizarlo, sepamos identificar qué, qué debemos hacer en el día y en la noche, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí está algo muy hermoso para mañana en la noche. Miren, este, como ustedes lo pueden ver, es un portal hermoso. A ver, lo voy a tener que agrandar un poquito con zoom. Permíteme. Es algo interesante esta imagen. Estas imágenes que están en la parte inferior de la lámina son ceremonias, pero en la noche del día. Por eso es que se cuenta día y noche. Pero también en estos tonalti vamos a encontrar que, por ejemplo, alguien, a lo mejor van a ser mañana después de las 6:45, pues va a tener esta cualidad de la trecena. Miren, tenemos a un portal, es un portal negro, que donde encontramos Tlamatilisque. Dentro de este portal negro oscuro
sale Tezcatlipoca. Miren, ¿por qué les puedo yo asegurar que es Tezcatlipoca? Por la franja negra que tienen aquí en el rostro. ¿Por qué Tezcatlipoca? Porque chequen, justamente está vestido de color negro. Para mañana es un día especial, mañana en la noche, que podamos ver desde nuestro espejo interno, ver cómo, aquí es mucho más claro, vean, cómo su palabra florida lo está compartiendo. Y las cuentitas son amarillas y azules. Dice, que tu palabra sea sabia, que tu palabra fluya, que sea transparente, sincera. ¿Sí? Lo que decíamos, sé congruente con lo que dices y con lo que haces. ¿Sí? Y si se dan cuenta, muy en la parte de arriba tenemos una flor que es de color rojo y sobre esta flor encontramos otra flor floreciendo, válgame la redundancia, y tiene un color amarillo. Dice, lo que tú entregues de sabiduría, de transparencia, de transformación, tu palabra florida, que florezca con esa fuerza de voluntad, con esa energía del calor como el calor del sol. Por eso les decía, es importantísimo entender las dualidades. Estas dualidades, estos dos energías, entenderlos que están aquí en nosotros. Cosa que debemos de entender también de mantenerlos en esa armonía. ¿Sí? Hermoso trabajo, pero por supuesto que sí, hermanitos. Son cuatro rumbos, ¿sí? Que están apuntando. Y en este círculo, como ustedes ven, el renacimiento de Tezcatlipoca es esa transformación, la conexión de Tezcatlipoca con Xochiquetzali. Xochiquetzali, todo lo hermoso de la naturaleza, ¿no? Y Tezcatlipoca es la misma conciencia, que no lo vemos, pero lo podemos sentir. Y ustedes podrán observar quién es en la cabeza de este Tezcatlipoca, tiene estas madejitas que son de Tlazocteotl, ¿no? Que debemos de hacer esa conciencia desde el amor, desde el tejer, desde el conectar, tejer como esa araña, tejer nuestro petatito con la sabiduría de los ancestros, pero esa sabiduría de los ancestros, compartirlos como palabra florida. ¿Por qué? Porque estamos en el rumbo del Mictlampa. Vean este personaje, ¿no? Es un personaje femenino por su vestimenta, por su cuello, ¿no? Por su vestidito, su faldita. Pero vean su rostro, tiene más facciones masculinas. Al igual que ella da su ofrenda en su vida, igual esa palabra florida. Y tiene un templo sagrado bien constituido, ¿no? Chequen la cabecita de la casita de Cali, tiene muchas rayitas. Estas rayitas representan todas ese tlamatilistli que tenemos, pero debemos de ofrendarlo como esa palabra florida. ¿Por qué necesito que nosotros entendamos esto? Necesito que vayamos aprendiendo a leer día a día qué nos toca hacer. Es como precisamente como perdón, como horóscopo del día. Hoy es que no sé qué, que Géminis, que Escorpión y tal, tal, tal. Aquí es más para la vida, ¿no? Ay, se congeló. Pero bueno, entonces, hermanitos, aquí está, miren, la trecena de Semiquistli. Este documento también ya les compartí, pero si no lo tienen, avísenme para que yo les comparta a ustedes. Este documento en PDF, ustedes lo pueden ir revisando,
¿verdad? Lo pueden ir leyendo y pueden ir siguiendo las trecenas. Miren, dice que en esta trecena vemos aquí a este gran abuelo, vean a Tonatiu. A pesar que es Tonatiu, el abuelo Sol, vean cómo la rodilla izquierda lo pone en la tierra y la derecha está apuntándolo hacia adelante. Y ya tenemos aquí Tecusistecatl, ¿verdad? Sentadito en su Ixpali. Tenemos a Toshli, que justamente nos dice, vean, Matlactliwan, Yeyi Tecpatl, ¿no? En el día 13, cuchillo de pedernal, o la trecena, pero nos habla de la luna. Miren esta mariposa de transformación que es una ofrenda. Tenemos los tres carrizos, la creación, ¿sí? Y hacemos Miquisli, Masatl, Masatl, Toshli, Atl, Iscuintli, Se, Ome, Yei, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número 7 es Malinali. Hoy es un momento importantísimo para sanarnos. Sí, ya este domingo les voy a platicar ya hablamos de la sanación con la abuelita Tlazolteotl, pero en este domingo vamos a dedicarle a la abuelita Chalchihuitlicue. ¿Cómo sanarnos con la abuelita Chalchihuitlicue? Con el poder de Mesli, con el poder de Tonatio. ¿Sí, hermanita Leti? Ah, Temastiani, lo que pasa es que usted dijo que era Matlatli Wan Yeyi Tecpat, pero estoy contando 12 puntitos. Sí, hermanita, porque Tecpal representa el uno. Ah, quema, Sí, la hermanita, sacamate. quema, quema. Además, mire, también nos indica, vamos a cerrar esta ceremonia con algo interesante. Vea, Tecpat está en el número 13. Mire, ¿sí? Quema. Entonces, todo está así, mire, tejidito. Bueno, entonces, hermanitos, para este día va a ser un Malinali, 7 Malinali. ¿Por qué tomo mucho en cuenta el número 7? Porque nosotros somos el rumbo número 7. Y toda esta trecena es de mucha medicina, de la luna y del sol. Sí, ya en algunos documentos les compartí en el grupo sobre ese gran amor de la luna. Decíamos que vamos a buscar un trapito, una mantita que esté bien limpia, porque ese sereno que cae lo vamos a juntar, vamos a exprimirlo y con eso vamos a preparar nuestro alimento, ¿sí? Son los primeros ejercicios para poder alimentarnos a través pues, de la naturaleza, ¿no? Porque ya lo veíamos en una clase, decía la hermanita, la Temastiani Pastecamalintzin, nos decía, pues podemos llegar al nivel de un día comer sí, un día no, porque el cuerpo no necesita tantísimo alimento que a veces no tienes hambre, no tienes hambre. Pero como tú no mandas, quieras o no, ahí te va el alimento, ¿no? Y todo eso es parte del trabajo que nos toca hacer. Pero bueno, son inicios, poco a poquito vamos a ir formando, ¿no? Todo ese trabajo. Veamos, dice, Semiquistli es un tiempo que nos orienta a ser conscientes de nuestra mortalidad para aprovechar mejor la vida, ¿no? Semiquistli es lo que nos dice. Somos tan efímeros, pero no queremos morir, pero tampoco no sabemos vivir la vida. Es que la vida es, sí,
porque así lo quiere. Es que no, es que no tengo dinero, es que yo vivo en tal lugar. Sí, pero tú decides, ¿no? A veces el hecho de que estés vivo, lo demás va a llegar, trabájale, búscale, busca esos mecanismos. A veces debemos de crear nuestro alimento. Pero bueno, ahora dice, recordar y observar los ciclos en los que estamos inmersos. Estamos inmersos en ciclos, en inicio, término, inicio, y un ejemplo está en las trecenas, y un ejemplo está en las veintenas, y un ejemplo están todos estos ciclos tan interesantes que de una u otra forma debemos de aprender, ¿sí? Que siempre va a estar ahí presente el miedo, sí, la duda, claro que sí, pero no nos podemos dejar dominar por ellos, ¿no? Ya sean personales o colectivos, todos estos ciclos. Honrar a nuestros ancestros y a las generaciones que nos precederán y observar nuestros pensamientos para aprender a gobernarlos. Uno de los ejercicios, vamos a trabajar con los ciclos de la luna. ¿Sí? Ahorita nada más con la luna. En la siguiente trecena, que va a ser Sequiahuitl, uno lluvia, vamos a trabajar con Tonatiuh. Sus 13 aves hermosas que él se los representa en el cielo todos los días. ¿Sí? Pero bueno, entonces es una trecena que es del rumbo norte, es una trecena que está regido por Tecusistecatl y por Tonatiuh. Tecusistecatl lo tenemos aquí presente y él es Tonatiuh. Tecusistecatl como el portador del caracol. Pero ¿para qué le sirve el caracol? Para comunicarse con el universo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, hermanitos, hermanitas, que podamos trabajar en este sendero, en este trabajo tan importante, ¿verdad? Bueno, dicho lo anterior, que en el proceso de esta trecena, espero yo que ustedes ya vayan preparando su libretita o su archivo, ¿verdad? Porque vamos a necesitar que ustedes me aguarden esas 13 plegarias. Vamos a hacer 13 plegarias con Tonatiuh, 13 plegarias con Xolotl, 13 plegarias contra Tlahuizcalpantecutli, que van a ser 52 plegarias. Vamos a hacer un libro, un poemario de la palabra Florida. Con ese pequeño libro nos va a servir mucho para trabajar. Con los señores de la noche, los señores del día, vamos a irlos mencionando. Bueno, entonces, hermanitos, hoy vamos a trabajar, vamos a conectarnos con la abuelita Chalchihuitlicue y el abuelo Tlal como dualidad, ¿sí? Es por ello que hace ratito yo les hablaba de esta dualidad. Cuando nosotros hablamos de Chalchihuitlicue, de Tlaloc, no precisamente estamos hablando de la diosa del agua, ni el dios de la lluvia, ¿sí? Porque no es así, ¿sí? Ni tan es así. Chalchihuitlicue es el agua, es la señora de la falda de jade que representa los ríos, los lagos, y que sí tienen vida, sí. ¿Y que dónde los podemos visitar? Pues en el río, en el lago, en el mar, que podemos hablar con ella, sí, sí. Totalmente diferente de decir
Pues sí, Dios es Dios. Y tú no puedes hablar con Dios, tiene que haber un intercesor. Y no es así, ¿no? La abuelita tan es así que nos ayuda, nos enseña a vibrar. Uno de los ejercicios, decíamos nosotros, es ir al río, cerrar los ojos y trabajar con el oído, pedirle ese trabajo, sí, ese trabajo tan importantísimo. La primera energía que vamos a trabajar es con Chalchihuitlicue, sí, porque Tonatio y Chalchihuitlicue nos van a ayudar a generar ese vapor, la evaporización del agua, para que se puedan formar esas nubes, ¿no? Y de ahí nazca Tlaloc, ¿sí? Bueno, dice Nimocnoteca Juan Ica Mumahuizotzi, ¿sí? El trabajo aquí está precisamente, te suplico con mucho respeto y honor. Son las dos palabras claves que nosotros como trabajadores de la lluvia, de la fertilidad con las energías, debemos de aprendernos esto, ni mocnoteca como te brindo respeto, pleitesía porque tú eres importante en mi vida, mas no sumisión, ¿eh? No sumisión. O sea, yo si me convierto en sumiso para ti, no, yo te pido con honor y con respeto, mas no puedo yo someterme a ti. ¿Por qué? Porque lo que yo pido es trabajar contigo, entendernos, no como iguales, claro que no, pero sí como que me consideres parte de ti, ¿no? Bien. Dice Matikimishmatikan, conozcámoslos. Chalchihuitlicue, la señora de la falda de jade, es una energía femenina que como la abuela tiene poder de la sabiduría, la medicina para la vida y la palabra florida. De ella depende que el agua se evapore hacia el Ilhuicat, o sea, hacia el cielo, para formar las nubes. Su lenguaje como nahual, que se puede transformar con su murmullo, nos arrulla, hace fluir, disciplina, avanzar siempre hacia adelante, además de reconfortarnos para vivir en armonía. Es uno de los trabajos que hace la abuelita Chalchihuitlicue, ¿sí? Que en el tercer nivel de pedidores de lluvia tendremos ya otra perspectiva de la abuelita Chalchihuitlicue, ¿sí? Ahorita podemos hablarlo de esta manera. ¿Y cómo podemos hablar, cómo podemos aprender su lenguaje de la abuelita Chalchihuitlicue? Fácil, necesitamos hablar náhuatl. ¿Y cómo? Hay un glifo, hay un, perdón, hay un dígrafo, no es glifo, un dígrafo, TL. La mayoría de las palabras en náhuatl es, están regidos por el TL, el lo tenemos este dígrafo tenemos que aprendérnoslos nosotros. Cuando empecemos, y este es un ejercicio que a mí me ha funcionado y ojalá a ustedes les funcione, cuando lleguen a trabajar con la abuelita Chalchihuitlicue, peguen su lengua al paladar y respiren con la boca, no con la nariz, con la boca.
Ese es el lenguaje que ella nos da. Los tonos altos y bajos, al hacer este ejercicio, nos ayudarán a entender el sonido que tiene el agua de las olas del mar, que es el aire sale a los lados. Igual manera del río. Es, cuando está fluyendo el agua, su sonidito es el... Sí, practíquenlo. Cuando nosotros hagamos una ceremonia con la abuelita es... Mi mente está creando esa plegaria que ya se memorizó y igual cuando agarramos, aquí tengo uno, todavía no los he preparado, a ver, espérame. No, este es un petatito, es un soplador, abanico. Cuando hacemos, juntamos, movemos las nubes, este es, ¿sí? Tiene un porqué y para qué, sí. Es un cuadrado, cuatro rumbos y el poder de nosotros para poder juntar, dispersar las nubes y podemos utilizar el TL. De hecho, la letra A con el TL forman la palabra el nombre de la abuelita. At, at, agua, at. De ahí viene la palabra nahual, de nahuati, el sonido del agua. Ujú. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver el agua? Bueno, somos agua, hermanitos. Somos agua. Por lo tanto, por lógica, tenemos que entender el lenguaje del agua. Y el lenguaje del agua es armonioso, es poético, ¿sí? Entonces, tan es poético, por eso yo les dije que en esta trecena necesito que nos aprendamos todas estas plegarias que vamos a compartirles a partir de mañana, ¿verdad? En la trecena de Semiquisli. Tlal-oc. Aquí también se conforma de dos palabras. No es, no es no es el dios de la lluvia. Es el licor que bebe la tierra. Octli. Tlali, octli. Cuando llueve, justamente cuando llueve, hace esa conexión. Tlali, la tierra, que es la madre tierra. Ahí está la semillita. Octli es el líquido, es el licor que llega a la tierra y lo fertiliza. Aquí es donde debemos de entender, no es que sea algo despectivo, mucho menos, sin ofender. Cuando llueve, los abuelitos lo ven con esa óptica de crear a un nuevo ser vivo. Es justamente cuando se tienen relaciones en los seres humanos y crean a un nuevo ser vivo. Hacen lo mismo la tierra con Octli, dan vida, ¿sí? Dan vida a las plantitas, dan vida a los árboles, retoña, nuevamente reenverdece, le dan vida a la madre tierra porque todo se queda de color verde, como chopanco que le decimos nosotros cuando todo se pone verde, ¿sí? De ahí la gran importancia del licor que bebe la tierra.
porque da vida. Tlali, octli. Y ya aglutinándolo es Tlaloc, aquel que da vida. Por eso, nosotros nos vamos a poner a trabajar en estos 4 niveles con la finalidad de que nosotros seamos esos dadores de vida, ¿sí? Ayudar a que haya vida. Y el que da vida, pues es lo mejor que uno puede hacer, ¿sí? Las actitudes temperamentales que suelen tener los trabajadores con Tlaloc. Trabajadores con Tlaloc. Luego decimos, no, ese es un solo Tlaloc. No. Está el Tlaloc que hace llover tranquilamente. Está el Tlaloc que llega con truenos. Ahí llega el Tlaloc el que, pues ahora sí que quita vida, que destruye. Pero está el Tlaloc que es amoroso, que realmente da vida. ¿Y son muchos? Sí. De ahí nos tienen a nosotros trabajando también. ¿Sí? Por eso, no es por contradecir a algunos abuelos cuando dicen, no, pues es que para que seas tiempero, para que seas granicero, para que seas, pues, no sé más cómo le llaman, necesitas que te pegue un rayo como un requisito. Y dicen los abuelitos del círculo, no es necesario. ¿Por qué? Porque tú ya eres agua y agua llama a agua. Por eso cuando sembramos el manantial de agua, por lo general se pone la agüita de mar, porque es la huella y agua llama a agua, ¿no? Entonces, por eso dice, el trabajo de dar vida a los seres vivos. Es su trabajo del abuelito Tlaloc, ¿sí? Ahora bien, para ello necesitamos nosotros nuestras herramientas de protección, nuestras herramientas de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el MECAT, un lazo de preferencia debe de ser de isle y morral de isle. Eso ya la mayoría la tiene, ¿no? Ese morral, pues les decía hace ratito en el videíto que yo les compartí que pues llevamos 4 días trabajando con los morrales porque sí hay que detallarlos. Primero hay que trazarlos, después hay que pintarlos, delinearlos y nuevamente ver los detallitos que debe de tener. Pues se lleva su tiempo, pero todo esto es necesario que estemos nosotros cargando el morralito porque es la fibra, es parte de la piel de la abuelita Mayagüel, el maguey, y el isle es el mecatito es para amarrarnos aquí en el ombliguito, porque sí, quiérase o no, vamos a necesitar de esas protecciones. Una jícara de madera o de barro con agua de lluvia. Vamos a necesitar nuestra jicarita de tecomate, ¿no? O de barro si lo tenemos nosotros, para que ya lo vayamos consiguiendo y a lo mejor ya lo tienen ustedes sus herramientas, ¿no? Copal, pericón, ocote, un cuchillo de madera de ocote. No vamos a ocupar un cuchillo de metal, debe de ser de ocote. ¿Hay un por qué? Sí, porque en el ocote se esconde el abuelito fuego. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, dice la leyenda, ¿verdad? Que muchos ya se la saben, que el abuelito fuego se casó con la hija del abuelito Tlaloc. Entonces,
el abuelito Fuego, pues no acompañaba a su suegro al trabajo. Entonces le decía el abuelito Fuego a su hija, oyes, ¿para qué quieres este flojo que se la pasa todo el día en la casa? Necesito que trabaje, que vaya y haga las cosas. Su hija del abuelo Tlaloc le decía, no, es que él es el que cuece los alimentos. Cuando tú llegas, el alimento está calientito para que tú comas. De tanto discriminarlo, pues el abuelito Fuego se fue. Dice, bueno, mejor me voy. No quiero crear más problemas para ti. Se fue. Y al momento de regresar del trabajo, el abuelo Tlaloc le dice, bueno, ¿y mis alimentos? ¿Qué pasó? ¿Están crudos? ¿No están cocidos? Le dice, no, pues es que mi esposo se fue. Pues búsquemelo, yo necesito comer comida caliente. Empiezan a buscar. Todos los tlaloques a buscarlo, a ver hasta debajo de las piedras, pero me lo encuentran. Y entonces, el abuelito Fuego se escondió dentro de un ocote, ¿no? Estaba ahí apagándose y prendiéndose, apagando y prendiendo. Entonces el abuelito Tlaloc empezó a observar. Se da cuenta en un ocote frondoso, estaba ahí prendidito. Le manda un rayo, lo parte en dos, y ahí estaba, le dice, pues vámonos. No, pero vámonos, ¿no? Se lo trajo nuevamente a la casa, pero le hizo un conjuro, lo que algunos le dicen un hechizo. De ahí, el abuelito pusieron fuego, pero buscó tres abuelitas. Uno, dos, tres, y ahí ponen el comal. Así es que no podía escapar, ¿no? Por eso es que ahora Chantico, como el abuelito Fuego, siempre está en la casa, ¿no? Y de ahí se da esta creencia, por eso porque también les preguntaba a los abuelitos, oye, ¿por qué un cuchillito de ocote y por qué no de ahuehuete también? No, es que porque en el cuchillito de ocote, ahí está el abuelito Fuego, y hay que cortarlo. Para dar la ofrenda, lo cortamos y lo ofrendamos a los demás, ¿sí? Todo tiene un porqué. Ah, bueno. Vamos a necesitar un punzón de maguey para ofrendar 4 gotitas de sangre. Esto algunos ya lo hicieron, pero para los que no lo han hecho, hay que hacerlo. ¿Qué dedo? ¿No? ¿Cuál sería el dedo? Pues el que representa el agua, sería el chalchihuitlicue, este pequeñín, ¿no? Pero es que ya le puse y no sale, bueno, en el dedo del fuego, ¿no? Ahora bien, vamos a tener que pues, ofrendarle, sí, cuatro gotitas nada más. Un poposhkomil, sí, un atecocoli, un cuchillo de obsidiana o de pedernal. Va a ser necesario estas herramientas. Muchos ya lo tienen, no se preocupen, pero para los que no tienen, hay que conseguirlos. Elaborar una cruz con ramas de hierbas para que encuentren el lugar de la ceremonia, ¿no? Este es importantísimo. Vamos a elaborar una cruz con rama de hierbitas, las que encontremos en el campo, hacer una cruz. ¿Y para qué? Para que nos ayuden a encontrar el lugar donde hacemos las ceremonias, ¿no? No, es que ¿dónde lo voy a hacer? Ellos te van a guiar. La cruz. ¿De qué tipo de hierbas? Las que encuentres ahí en el campo donde estás tú, ¿no? De preferencia, pues, que el que ustedes encuentren, ¿sí? Vamos a buscar ese lugar de la ceremonia, de preferencia un río, un manantial de agua, mar, o nosotros le llamamos un ojo de agua, donde nace el agua, ¿no? Puede ser este el lugar donde vamos a hacer nuestra ceremonia, sí, hermanito. Vamos a llevar nuestro copalito, sahumamos el lugar. Recuerden que hay una ceremonia para pedir permiso para entrar al Tepeyolotl, ¿se acuerdan? A la izquierda hacemos un círculo.
Hacemos una cruz primero de Tlahuiztlampa, del rumbo de la luz del sol, hacia Cihuatlampa. Después de norte a sur. Y ya nos ponemos al centro, ahí también ponemos nuestro bastoncito, un poco una pizquita de tierra debajo de la lengua y aquí. Y ya damos nuestra plegaria. Pedimos permiso, abuelito Tepeyolotli. Venimos con honor, con respeto, que nos permitas estar aquí en tu espacio sagrado. No venimos a hacer maldades, venimos con respeto. Te traemos una ofrendita para ti. Diles a tus guardianes que nos permitan estar, ¿sí? Y ya. Entramos, damos una ofrenda de dulces, de lo que traigamos, de mezcalito de preferencia si tenemos, hay que ofrendarlo, ¿no? Iniciaremos esta sesión trabajando con la energía femenina, la cual le pediremos de forma honorífica que intervenga para trabajar con las fuerzas de la naturaleza. Xochicaxtli Mixcoatl Tepeyolotli. A ese lugar le vamos a pedir eso, ¿no? Que nos permita trabajar. Pero sí, ejercicios. Al inicio de la ceremonia, vamos a aprender el Poposhkomil, abrir la ceremonia con Atecocoli hacia los 7 rumbos cósmicos y energéticos. Ya llegamos en ese lugar, ¿no? Aprendimos primero, lo primero en toda ceremonia es prender nuestro Poposhkomil, ¿no? El abuelito fuego. Sahumamos nuestro atecocoli, sahumamos nuestro morralito de las herramientas, nos sahumamos, no abrimos nuestros piecitos, nuestros bracitos, alguien de las hermanitas o los hermanitos nos sahuman, ¿verdad? En algún momento una hermanita me decía, oiga, pero también los hombres pueden sahumar. Le digo, pues sí. No, es que mi capitán de danza me dice que eso no se puede hacer. ¿Pero por qué? Porque eso es exclusivamente de las mujeres, a chihuahuas. ¿Y las mujeres con qué lo agarran el popochcomil? No con las manos. No, y el atecocoli solamente es para los hombres. ¿Ay, los hombres con qué tocan el atecocoli? No con la boca. Entonces, si decimos, tenemos energía masculina y energía femenina, entonces, ¿dónde queda eso? De la dualidad. Entonces, si puedo, por supuesto, puedes utilizar los dos. Inclusive te sirve para sanar a los demás, ¿sí? Entonces, a los 7 rumbos cósmicos, ¿no? Que es el oriente, norte, poniente, sur. El Omiyoca o Mixcoatlampa, Ilhuicatlampa, Tlaltictlampa, la madre tierra. 6, 7, el rumbo Chicometlampa es el corazón, somos nosotros, ¿sí? Con los 7 rumbos. Hay un octavo rumbo, sí, pero es más dedicado a las prácticas nahuálicas, ¿sí? Dice, observa, calla, percibe, intuye y aprende. La clave, observa. Cuando tú llegas a ese espacio, a veces queremos que nos salga Chalchuhuitlicue que diga, hola, mijito, ¿cómo estás? Qué bueno que me viniste a visitar. No, en ocasiones estás haciendo tu ceremonia, llega el vientecito fresco. Estás con tu ceremonia, llegan unas aves, dan la vuelta, se van. A veces llegan unas maripositas, sí. A veces tienes que intuir cómo en ese lugar te sientes cobijado, dices, "Ah, me siento bien tranquilo". Pero también hay lugares que vas, dices, uff, siento esa presencia que no soy bienvenido en este lugar. Y tengo que aprender a no estar ahí. Los espacios, hermanitos, los lugares, las energías,
los que viven ahí, los chaneques, que antiquísimos, que están ahí siempre ellos, son como las personas, son como nosotros. Hay personas que ni siquiera no nos han hecho nada, pero decimos, de lejitos estás mejor, ¿no? Porque sí hay. O sea, no te hacen ningún daño, pero tu energía te dice, no, aquí no, aquí no. Entonces, hay que aprender eso, hermanito, ¿sí? Porque resulta que muchos de nosotros llegamos, mira, que es que está re feo, es que mira el agua. No, tranquilo, tranquilo, no digas eso, porque ahí están ellos, están vivos, ¿sí? Que si desarrollamos más nuestra percepción, podremos ver cómo lo hace la hermanita Leti. Pues aquí está una energía, aquí está otra energía, y aquí estamos, ¿no? Y eso es un secreto a voces, ¿sí? Si nosotros nos metemos con esto, tenemos que saber que siempre que vayamos a hacer una ceremonia es protegernos. ¿Y con qué lo hago? Con ajo, un dientito de ajo. Pero no tengo ajo, bueno, con tabaquito. No tengo tabaco, bueno, saliva, no me vayas a decir que no tienes saliva, ¿no? Órale, protégete, ¿sí? Parece chusco a veces que decimos, nah, pues yo soy el mero mero, a mí no me hacen nada. No digan eso, por favor, no digan eso, no digan eso. Sé de un hermanito que dice, yo soy el mero mero rey del temazcal. Ya lo sacaron arrastrando porque al temazcalito la abuelita le dio unas buenas cachetadas, las abuelitas. No, siempre con respeto, hermanitos. Sí, hay que tener en cuenta eso. Sí, pues es que yo no tengo ningún, es que yo vivo en la ciudad. Bueno, en tu altarcito, trabaja en tu altarcito, en tu momosh. Si tienen un patiecito, que sea en el patiecito estos trabajos, porque son portales. Abrimos portales, ¿eh? Y eso es importante. Después de que ya hicimos la apertura del portal, hay que cerrarlo. Igual con los cuatro, tocando los cuatro rumbos, seis, hasta las siete rumbos, hay que cerrarlos, ¿sí? Porque resulta que a veces abrimos, tendemos nuestro tlalmanali y órale, ya hicimos todo, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Ya queremos irnos, ya vámonos, ya se nos hizo tarde. Y ya no cerramos el portal. El problema es si es en un espacio de un abuelito, el problema es para el abuelito porque dejas abierto el portal, ¿no? Por eso es importantísimo cerrar. Al igual allá donde vayamos a dar nuestra ofrenda a Chalchihuitlicue, tiene que ser abrir y cerrar. Al igual, al entrar al Tepeyolos de la montañita, abrir y cerrar, ¿no? Seleccionar un árbol con quien trabajar y conectarte el cielo y la tierra. Allá donde vayamos, o ahí por cerca donde vivimos, vamos a seleccionar un arbolito. Este arbolito lo abrazamos, callamos la mente para que nos ayude a conectar con la madre tierra y el universo. Sí, porque somos agua. El árbol tiene agua. La savia que corre en el árbol es como la sangre de nosotros. Entonces, no somos tan diferentes. Que nos creemos diferentes, esa es otra cosa, ¿no? Escucha el lenguaje de Chalchihuitlicue. Hace ratito les decía, ¿no? El de... Es un lenguaje universal que si tú lo aprendes, podrás interpretar ese lenguaje. Es como nosotros nos enseñan un idioma, pues tenemos que hablarlo para entenderlo
practicarlo, esto es lo mismo, ¿sí? Ofrendarle flores, copal a las energías, platicar como cualquier, la gran madre Chalchultico, como cualquier persona, ¿no? Pero es platicar. Porque justamente para crear esa confianza, ese vínculo con alguna persona, pues necesitamos primero platicar, ¿no? De ahí que se crea esa confianza. De ahí que se crea toda esta conexión, ¿sí? Tlazocamati nosisin chalchihuitlicue. Le agradezco mi honorable abuelita, la de la falda de jade. Aquí está la plegaria para ella. Ujú. ¿Y me lo tengo que aprender? Sí. Y en los dos idiomas, si es posible, sí, sí. ¿Me lo tengo que memorizar? Ujú. Así es. ¿Se acuerdan los de la vieja escuela que somos, los que somos de la vieja escuela? No lo memorizábamos, ¿no? Las tablas de multiplicar, no lo memorizábamos. Pero ahora todo está aquí. Pregúntale a Google, a la IA, ¿no? Y dicen, no, no te lo memorices. No sirve memorizar. ¿Cómo chinguantes no? Porque lo estás maltratando al alumno. Ni machililia y canochino yolo. No chitlen tinechmaca, guantlen amo tinechmaca. Y pampa tehuatzi, titlamatini. Guanti sihuatlapahtiquetl. Y camiec mawisot. Guan, ignotziyolistli. Tlahuelisquia. Xinech tlayocoli. Moxochponcaliscayotl. Manitequipano, mowan. Juan, nohueitahtzin tlaloctzin, ika anehnemilistli. Ika in teotlamatilistli, nimopaleuis, Juan, nimo, ninohuinehnemitis, noiki, niquinyecanas noicniuan, Juan nocalpa, panilhuicapaktli, Juan xochponcalistli. Nimocalactia, nimitz, nimitzmactilis nowentli, ika pakilistli, cauitl teochicaualistli, nimitztlasojkamachililis, mojmostla, uan amo niquilcauas motlayocolis, ika totlahtolchipauac, niquixpantis motemachtilis. Le agradezco con el corazón palpitante de todo lo que me das y todo lo que no me das, porque eres sabia y mujer medicina. Con mucho honor sagrado y respeto, encarecida petición, si fuera posible, regáleme su florecimiento a trabajar con usted y mi honorable abuelo, el licor que bebe la tierra en este sendero existencial. Con esta sabiduría sagrada me fortaleceré y caminaré. ¡Qué honor y respeto! También guiaré a mis hermanos, asimismo mi comunidad. Les mostraré el cielo y su florecimiento. Me comprometo a honrarte y darte mi ofrenda sagrada con alegría y tiempo sagrado. Agradecerte todos los días y no olvidarte tu regalo con la palabra limpia y perfumada, honrarte y mostraré tu enseñanza, ¿no? Que le quieren agregar, que le quieren modificar, adelante. Este es lo que me ha funcionado a mí, esto es lo que me han compartido, pero dicen ustedes, yo le quiero agregar esta frase, agréguenle. ¿Les funciona? Qué bueno con esa frase y más esto un poquito más. Bienvenido a esa renovación
ese creatividad. Pues que de eso se trata, de crear, ¿no? Tal vez digan, es que es muy extenso, pero la práctica hacia el maestro. Entonces, sí, empoderar el bastón con Chalchihuitlicue y escuchar su palabra, callando la mente y el corazón, ¿no? Como ustedes podrán observar, aquí está el espacio sagrado donde nosotros vamos y donde pues ya vamos a hacer un año que habían venido a acompañarnos, ¿verdad? Aquí está, miren el ahuehuetito, el abuelo ahuehuetito. Aquí es donde trabaja este bastoncito. Antes de entregarles a ustedes, antes de darles a ustedes, el bastoncito lo tengo que presentar con el abuelito ahuehuete. Pedirle permiso, pedirle que me dé la oportunidad de expandir esto, lo mucho o lo poco que he aprendido del camino, pero con el permiso de ellos, con el permiso de él. Y ahí al ladito pasa justamente el río, la abuelita Chalchihuitlicue, ¿no? Que se baña, que se empodera con esa energía, para que en el momento dado el que de él o la que trabaje con ese bastón, pues tenga la seguridad de que no está solo, ¿no? Que está siendo acompañado por las energías, por los abuelos del círculo, por lo que nosotros vayamos caminando en este sendero, hermanitos, ¿no? Pero también ustedes pueden decir, híjole, pues yo ya hice mi bastón, ya lo tengo, lo hice de ahuehuete, está bien. Busquen un lugar donde puedan ustedes trabajar, ¿verdad? Puedan empoderar su bastoncito, háblele, ya les di la plegaria, háblele como nosotros nos pudiéramos poner a platicar frente a frente, ¿verdad? Y todo eso es importantísimo para poder trabajar, ¿verdad? En este camino. Dice, escribir las experiencias vividas en la realización de los trabajos para fundamentar el libro de los pedidores, fundamentar el libro de los pedidores de lluvia, que dejaremos como legado para las nuevas generaciones. Hermanitos, pues nadie nace siendo escritor, ¿sí? Que sí podemos estudiar en la academia, en la universidad, pero nadie nos ha enseñado a escribir nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran la oportunidad de escribir algunas experiencias, porque vamos a hacer un libro precisamente con los pedidores de lluvia, y no lo haré yo solo, lo haremos juntos, claro, los que quieran. Pueden escribir sus anécdotas, podemos hacer un librito, y ese librito nos va a servir para que nos vayamos guiando y guiar a los demás, ¿no? Esa es la finalidad del trabajo de nosotros, ¿sí? Ahorita estamos en este proceso con lo de los 260 tonalti, que pues muy amablemente y disciplinadamente también la hermanita Yesyeca Chalchihuicoal también nos está apoyando, porque sí es una labor, es un trabajo, ¿verdad? Para poder hacer ese libro. Igual este libro de pedidores de lluvia, tenemos que hacerlo, ¿sí? ¿Y por qué no lo ha hecho, maestro? Bueno, porque pues estamos en ese proceso, ¿sí? Yo puedo escribir, no, es que se hace esto, pero qué mejor que ustedes también compartan ahí. Y en un futuro, como siempre les he dicho, yo no quiero siempre seguidores, ¿no? Alumnos, no. Necesito maestros. Ustedes que se vayan formando en este camino, en esta labor que es tan hermosa, la de preservar, pues lo que nos dejaron nuestros abuelos, ¿verdad? Y Panchiwit Setochtli en el año uno conejo se editará el libro. Estamos ya en el año conejo. Entonces vamos a seguir escribiendo, ¿no? La práctica te hará aprender y resolver las dudas, te hará sabio o sabia, ¿no? La práctica, en la práctica aprenderás, hermanito, en la práctica aprenderemos, pero ¿nos vuelve sabios? Sí.
¿sí? Podemos tener mucho conocimiento. Decía el abuelito Sewali, no es conocimiento, es conocicierto. Sí, pues es conocimiento de otros hermanitos que nos puede servir como referencia, ¿por qué no? Sí, claro, es muy importante. Pero, pues no lo podemos decir que es sabiduría. La sabiduría se forja en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, a muchos de nosotros ya saben varios ejercicios de Machochponcayot para sanar en la distancia. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, sí tiene que ver. Entre más lo practiquemos, pues mejor serán los resultados. ¿Sí, hermanitos? Cerrar la ceremonia con atecocol copal, flor y pericón, por favor, lo que les decía. Hay que cerrar las ceremonias. Siempre, siempre debe cerrar todas las ceremonias y agradecer a las energías que nos hayan acompañado. Siempre, es importantísimo. A veces decimos, no, ya hice mi ceremonia, vámonos. No, no, les decía yo, honor, respeto y agradecimiento a las energías, ¿sí? Por muy amorosas que creamos que son las energías, no, hay que, hay que tenerles ese respeto, esa sacralidad, ¿sí? Entonces, vayamos trabajándolo, hermanito. ¿Y esto cuándo lo podemos hacer? Pues si ustedes deciden mañana, mañana. Sí, a lo mejor algunos ya le dieron sus 4 gotitas de sangre en jícara a la abuelita Chalchihuitlico y bueno, pues ya. Pero hay que visitar a Chalchihuitlico. A mí me toca ir mañana nuevamente porque voy a ir a dejar una ofrenda para, para trabajar con unos pues hermanitos, ¿no? Que quieren seguir este legado de pedidores de lluvia. No los veo tan decididos como ustedes, pero digo, que queden ellos, yo cumplo. ¿Por qué? Porque también recibo órdenes. Dice el abuelito Topil, sin sabe qué, estos 3 te los encargo. Claro que sí, abuelito. A la orden, ya sabe que yo estoy más puesto que un calcetín y cuente conmigo. Yo doy. Que ellos ya no quieran seguir, no, no los puedo obligar. Porque muchos quieren los resultados así. No, y esto es caminar. Sí, hermanito Alberto, lo escuchamos. Gracias, Sebastiani. Cuali Wally. Les voy a Una, dije, una felicitación en su día. la socamate. Una pregunta. Yo tengo la oportunidad de ir al río o al mar. Ujú, Eh, las gotas que voy a ofrendar, ¿las tengo que hacer en una jícara o las puedo hacer directamente en el mar o en el río? Esa es una pregunta. ujú. De preferencia, primero póngalos en la jícara. ¿Por qué? Porque usted da una gota y da una intención. Abuelita Chalchihuitlicue, que está el agüita. De preferencia agua de lluvia o agua de manantial. En verdad, te pido, así con sus propias palabras, si quiero trabajar contigo, no me hagas a un lado, ¿no? Le doy otra gotita, me comprometo. No, primero perdón, agradeces, ¿no? Agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado, pero estoy aquí. No te pido que me des a manos llenas, pero sí ponme donde hay. Y yo estoy dispuesto a trabajar. Dame esos momentos, esos espacios donde yo pueda encontrar sabiduría. Aquí estoy, dispuesto y puesto.
Segundo, dame la oportunidad de trabajar a tu lado con el abuelo Tlalo, porque sabe, es un secreto a voces. Creemos que la energía más fuerte es la masculina, quizá físicamente, pero energéticamente y emocionalmente es la energía femenina. Entonces, tú convences a Chalchihuitlicue, es la puerta para poder trabajar con Tlaloc también, ¿no? Entonces, le pedimos que nos dé la oportunidad de trabajar con ella, con el abuelo Tlaloc, a entender su mensaje. Tercera gota, me comprometo a honrar tu sabiduría, me comprometo a ser disciplinado, me comprometo a ser transparente contigo, lo más honesto que yo sea. Y el cuarto, uno de los más importantes, he aquí, tú y yo, juntos, con esta agua. Ya después de tenerlo, le ofrenda, lo vierte en el agua. Sí. En esa noche, no es que si a lo mejor ya lo hicieron, ya les dieron información. En esa noche les puede dar información, un mensaje. Porque recuerden, Chalchihuitlicue es una de las señoras de la noche. Es un abuelito, ¿saben cuál es? Coatl, la serpiente. ¿Sí, hermanito? ¿Qué más, Temastiani? Si me permite un estilistli, Sí, adelante, hermanito. pues comentarles la vez pasada que fui a la montaña, ya andaba cerca de sus tierras, me faltaban 5 horas, estaba Sí, sí. ahí en Tesca, no sé si se ubique más o menos. Entonces, yo había subido ahí a esa montaña, pero había subido en mi vehículo y pues me aventuré, dije, me voy caminando, total, pues no es mucho tiempo, pero resulta que fueron 4 horas de camino de pura subida y llevaba mi mochila de acampar, pues llevaba todo, según yo, y pues no me esperaba esa experiencia de subir a la montaña. Sí, al principio pedí permiso para subir, para llegar al lugar sagrado, porque es un lugar en donde se realiza la búsqueda de visión, ya tiene varios años, pero hay manantiales muy especiales. Uno que no, que hasta el momento ahorita no lo he conocido. Eh, Cuando llegué ahí a ese lugar y bajé ahí al manantial, como él lo dijo, y ya, y pues, con ese lugar, un momento en donde ya llevaba unos 200 metros de bajada a llegar hacia por esta montaña, son 400 metros, pero es una bajada bien empinada. Y llegó un momento pasadito de mitad en donde empecé a sentir como un temor y algo que me detenía ya para ya no avanzar, iba yo solo. Y llegó un momento en donde definitivamente me detuvieron fuerzas tremendas. Y dije, bueno, pues hasta aquí me agradezco el espacio que dieron por mi intención de no hacer daño. Si hay alguna energía por el momento ahí abajo que me va a causar un daño, pues aquí, hasta aquí llego. Después de que bajé al siguiente día, porque allá pernoté, sí, hubo muchas energías negativas allá arriba, en el lugar donde me quedé. Pues en la noche fui atacado. Afortunadamente hice mi círculo,
prendí mi fueguito y a estar en oración toda la noche porque acababan de hacer el trabajo de montaña y subieron muchas personas y resulta que hicieron muchas prácticas y trabajos, pero resulta que por cuestiones, como usted dijo hace ratito, por la premura ya que se tenían que bajar, nunca cerraron ningún portal que hicieron. No sé si por las prisas o por ignorancia, pero el caso que yo experimenté todas esas energías que estaban ahí. Me tocó hacer un trabajo pues para intentar cerrar esos portales, pero es algo muy, muy fuerte. A final de cuentas dije, bueno, pues no puedo, pedí ayuda y hice un círculo de sal en donde puse mi casa de campaña y ahí ya pues me venció el cansancio, yo creo, a última hora, pero al otro día bien aporreado, como si me hubieran dado una paliza y con unos moretones, pero tremendos. Dije, no, pues a lo mejor no debí de haber estado, no sé, algo pasó, pero yo nunca fue mi intención ir a causar ningún daño. Al otro día, pues, ya como a las 6 de la mañana, eh, hace 4 años yo inicié mi trabajo de búsqueda de visión, precisamente en ese lugar, y dije, voy a ir a visitar ese lugar en donde me quedé y a llevar una ofrenda y un agradecimiento. Y fui y llegué ahí a ese lugar a, a mucho esfuerzo, porque creció muchísimo la maleza, pero logré llegar. Y ahí duré como unas 2 horas y una vez que estaba ahí, pues hice una pequeña práctica también, una ceremonia de agradecimiento. Y cuando yo estuve ahí hace 4 años, en el transcurso, en el segundo día, vi cómo llegó un venado con su retoño, pues, un venadito pequeño, pero no sabía por qué. Pero resulta que ahí en la parte de abajo, precisamente ahora que subí, me encontré con un pequeño nacimiento de agua en una piedra. Es una roca grande, pues es una roca como de unos 6 metros más o menos. Pero en una grieta es en donde está ese nacimiento pequeñito. Apenas se ve permisible en las fotografías, no sé si que la subí. En el grupo ahí se ve, pero está lleno de hojas. Está muy cubierto. Y ahí fue una sensación y una experiencia muy diferente a cuando fui al otro manantial. Allá sí es un manantial grande en donde se surten de agua, pero este es virgen prácticamente. Hay una persona que sí me dijo, hay un manantial, un ojito de agua, dice, pero no lo hemos descubierto. Hemos visto nada más manchitas de agua. A ver si tienes la experiencia. Y cuando me dijeron eso, dije, ya se me permitió. Le dije, ya sé dónde, yo ya lo tengo ubicado. Entonces, este fin de semana, pues vamos a subir. Voy a ir nuevamente, si Dios quiere, o si la ley me permite, más bien, el domingo voy para allá y el lunes me vengo de regreso, pues tengo que regresar a trabajar el martes. Pero ya ahí en ese otro pequeño de ojo de agua que está, pues, mar agua limpia uno. Pero cuando estuve ahí, pedí permiso a Chachibutlicue, a los guardianes de ese lugar, a las esencias que habitan ahí, porque hay muchas esencias en esa parte. Tuve una experiencia muy personal, que incluso, pues ahí es donde voy a hacer el trabajo para la siembra de agua, para que ese ojito de agua crezca. Y más ahorita con todo lo que nos acaba de comentar, nos acaba de dar de información, pues creo que me va a servir bastante más todavía, porque sí tenía mis dudas cómo lo iba a hacer. Dije, bueno, en algún momento si se me permite hacerlo, se me va a dar la información y se me van a abrir los caminos. Yo la vez pasada, 15 días que subí, pues no sabía si iba a regresar o no, pero ya hoy
Ya hoy ya tengo la certeza de todo esto. Se van abriendo los caminos poco a poco, las puertas se van abriendo para ir a hacer esta pequeña práctica, para ir a trabajar con estas energías. Y por qué no, pues, hacerlo con todo respeto y con esta pequeña ceremonia ahorita que nos acaba de dar cómo hacerla, pues, con esto ya voy con armas, dice usted. Voy con las herramientas adecuadas y gracias por permitirme compartir. Me reservo una parte porque fue algo tan especial que sí me lo dijeron. Precisamente ahí me quedé un ratito dormido, debe haber sido unos 20 minutos, y ahí sí se me dio una información y hasta que no haya un resultado, entonces se los voy a compartir, créame, pero ese fue por lo menos la parte que se me dio de mensaje, es un área, un espacio virgen, todavía secreto pues para la gente de por ahí, pero ya cuando esté todo lo demás, yo creo que sí se los voy a compartir pues a ellos porque ellos son los dueños de ese lugar. Yo voy como, pues no sé, como visitante porque un amigo que es el dueño de esa parte, pues es el que me ha dado la confianza y me ha invitado. Inclusive pues me ofreció, dice, agarra el terreno que quieras. Aquí ven y construye tu casa, lo que tú quieras, este es lugar para ti. Y su papá, que en paz descanse, pues también me había hecho ese comentario. Dice, yo hoy, como hijo y sé lo que te dijo mi padre, dice, te lo comento. Pero igual, pues yo no estoy acostumbrado a abusar de esas partes. Le dije, pero créanme que por lo menos sí vengo y me hago una cabañita, pero no para quedarme con el terreno, sino para disfrutar de este lugar, de esta belleza, de la armonía, de todo lo que se vive ahí en la naturaleza. Regresa uno bien cargado de energía. Yo la verdad sí andaba con las pilas muy bajas. La caminada de 4 horas de ida y luego de regreso y cargo, pues me dieron mucha enseñanza. Tan es así que esta vez voy a subir, pero con lo más necesario, porque llevaba de todo, pues. Según yo iba bien preparado, pero la otra experiencia que me llevé es que a veces cargamos cosas que no requerimos por allá. Y no nomás para allá, sino en todos lados. Eso es una experiencia que aprendí y que se las comparto, que no nos damos cuenta que andamos cargándonos cosas que ya no nos pertenecen, que ya no debemos de cargar y que en otros lugares, pues en realidad no las logramos o no las ocupamos más bien para nada, porque tenemos que adaptarnos al lugar a donde vamos y con lo que se nos ofrece ahí. Quémate, Mastián, y gracias por permitirme. Y ahí disculpen si me alargué. Socamate Negnitsin, la Socamate por Tuneltilistli. Y sí, sí quiere Dios. Sí, porque lo quiere usted, ¿no? Hacer las cosas. Sí lo va a hacer y lo va a lograr. Y justamente es que a veces queremos, como les digo yo, las cosas así, miren, rápido. Ahí es que es ahorita. El mismo camino nos va abriendo estas oportunidades. Y cuando estamos preparados, llega ese momento y dices, ahora es cuando, ¿sí? Sobre todo, como bien lo dice usted, es un espacio virgen, es un espacio que todavía quizá nadie lo ha trabajado. Y pues ahí está usted para trabajarlo, para ir practicando todo esto. Y lo de las cosas materiales, hermanito, llegamos sin nada y así nos vamos a ir. Pero sí podemos dejar sabiduría, podemos dejar compartir todo lo que nosotros pues tenemos, ¿no? Que es la palabra florida, lo que podamos compartir con los demás. Y es hermoso, hermoso dar, ¿verdad? Porque pues también recibir, ¿verdad? Recibir de la madre naturaleza y de todos, de todas las energías. Entonces, hagámoslo, hermanitos, hagamos este trabajo. No es imposible, sí se necesita disciplina, claro que sí, pero tampoco es imposible. Entonces, yo mañana
En la mañana ya les envío la información. Recuerden, les voy a mandar la frase, el camino de la trecena, que ya les compartí cómo basta, como lo venimos haciendo, y la lectura. Ya no les voy a compartir el relato. Ahora les voy a compartir la plegaria, lo voy a leer y lo voy a escribir para que al momento de yo leerlo en náhuatl, ustedes también vayan repitiendo esta lectura de la plegaria, ¿sí? Tengan presente su bastoncito porque lo vamos a necesitar. Ponemos nuestro bastón y nuestro tecocoli, ¿sí? Por si podemos, con una mano nuestro bastón, con la mano derecha y con la mano izquierda el atecocol. ¿Sí? Bueno, de no haber otro asunto, alguna otra participación, hermanitos, de mi parte sería todo. Esta es la segunda clase, nos hacen falta 11 clases, entonces vamos a hacer todo lo posible por ir siguiendo todo este caminito para que podamos ir entendiendo mucho mejor esta labor que nos toca hacer. ¿Qué más? Tlazocama tinigniwan, timoitasque, timoitasque mosla. Matimo se ubica. Tlazocama tinigniwan, Además tiene los ¿qué más no Tlazocamatl, nitsi? Timo se ubican. ¿Qué más? Pakili tonali, ¿Qué más no nitsi? Paquilistli, ¿qué más no nitsi, Carmen? Paquilistli. Vamos a Sebastián, detenerlo. Sí, hermanito, lo escucho, lo escucho. le voy a encargar velitas porque ya casi ya no tengo. Ya Sí, hermanito, me queda un paquetito, pero ya necesito ir pidiendo. de Entonces, acuerdo. Yo se me los dice, envío. me dice para mandarle la parte de la ofrenda. ¿Cuánto va a ser Sí, si es que subieron algo? Porque ya ve que últimamente están subiendo las cosas. parece que así sigue, 150 el paquete. Ah, ok. Yo Ajá, creo ya que me manda nuevamente la dirección y sí, ya, sí, ya vimos que sí llega. sí, tarda, pero sí llega. Le voy a encargar Sí, 10 ahorita. paquetitos. ¿Qué más tiene? Perfecto. Claro que Sí, sí, hermanito. ándale, gracias. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, hermanito. Buenas noches a todos.